vamos a crear la dimensión de tiempo para que de esta manera nuestra metadata esté completa, ¿no? Con las tablas con las que tiene que estar. Para eso vamos a crear un proyectito. Vamos a hacer un nuevo proyecto de análisis, ¿no? Y vamos a utilizar proyecto multidimensional y de minería de datos. Acá está, análisis service, proyecto multidimensional y de minería de datos. Acá en el nombre le vamos a poner bin tiempo, porque en realidad solamente para eso me va a servir, para crear una dimensión de tiempo, nada más. Voy a cambiar la ubicación. En mi caso yo estoy trabajando en unas carpetitas y le voy a dar aceptar para que lo cree ahí, ¿no? Muy bien. Acá ya tenemos las características de un proyecto de análisis service. Tiene su origen de datos, su vista de origen, los cubos, las dimensiones, las estructuras. Muy diferente al tema del Integration Service, ¿no? Incluso la presentación, todo es diferente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crearle acá una tablita que va a ser la tabla de tiempo. Es importante decir que una metadata o una base de datos para nuestro data warehouse debe tener una tabla de tiempo. Es sumamente importante la tabla de tiempo, porque con la tabla de tiempo yo voy a poder definir consultas, ¿no? Sobre, por ejemplo, bueno, por ejemplo, ¿no? Productos más vendidos en el semestre, vendedores con las mejores ventas al año, cuáles han sido las ventas por día, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar esa tablita para que me permita definir niveles de jerarquía para las consultas que voy a hacer más adelante. Empezamos acá, creando un origen de datos. Le vamos a decir nuevo origen de datos. ¿Con quién me tengo que conectar? Con esta base de datos, la base de datos DW Norwin Tiempo, ¿no? Es la base de datos con la que estamos trabajando. Ahí nos vamos a conectar, ¿no? Siguiente. Vamos a crear una base de datos. Vamos a crear un origen de datos nuevo, ¿no? Podemos hacer esto, crear un origen de datos nuevo. Y esto es igual que en el Data Tools, ¿no? Le doy, podríamos eliminar todos los que ya tenemos para hacerlo nuevamente limpio. Y vamos a crear uno nuevo. ¿Uno nuevo a dónde? Vamos a poner mi servidor. Su autenticación es SQL para mi servidor, ¿no? Y me voy a conectar con DW Norwin Tiempo. Hago el test. Correcto. Ya tengo la conexión. Aquí me pregunta la información de suplantación de identidad. ¿Cómo lo vamos a definir? Dice, ¿vas a utilizar un nombre de usuario y una contraseña Windows? Podría ser si estuviéramos trabajando dentro de un escenario de Active Directory, o vas a utilizar una cuenta de servicio, o credenciales de usuario actual, o vas a heredar. En este caso vamos a utilizar la segunda opción, que utilice la cuenta de servicio, o sea, que utilice la cuenta local, por ahora, porque lo estoy trabajando de manera local en mi equipo, ¿no? No estoy utilizando un servidor, no tengo cuentas de Active Directory, no tengo cuentas empresariales, entonces que se quede con cuenta de servicio, cuenta local. Siguiente. El nombre del origen de datos, le podríamos poner incluso acá datos, ¿no? Porque dice origen de datos, datos. Si es que desean, ¿no? Si no, se puede quedar como está. Y finalizamos. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Conectamos, ¿no? O sea, ya el proyecto, este proyectito de análisis está conectado hacia Norwin Tiempo, que es con el que vamos a trabajar. La vista de origen de datos. ¿Qué hace la vista de origen de datos? Nos permite visualizar el gráfico, ¿no? O el diagrama. Clic derecho, nueva vista,
Siguiente. Como ya lo tenemos aquí, tenemos el origen. Ya no lo tocamos. Siguiente. Acá vamos a mandar todas las tablas, a excepción de esta última tabla que se llama sysdiagrams. Esta no va. Esta tabla sysdiagrams en realidad viene a ser el diagrama de la base de datos, o sea, significa que esta base de datos tiene su diagrama, acá está, ¿no? Y esa no nos sirve, pues, ¿no? Entonces lo quitamos. Solo necesito las tablas. Le damos siguiente. Nos muestra acá el nombre, ¿sí? Ese es el diagrama. Incluso le podríamos poner acá diagrama, ¿no? Para diferenciarlo. Y le decimos finalizar. Ahí está. Ya tenemos entonces el origen de datos y su vista, su diagrama, ¿no? Si ustedes le hacen doble clic a este diagrama, ahí podemos observar el diagrama. ¿Correcto? Este diagrama incluso nos muestra acá la información que tiene, ¿sí? Las relaciones. Incluso acá se pueden hacer algunos cambios. Se puede hacer un nuevo cálculo, nuevas relaciones. Podríamos reemplazar tablas con una consulta. Se pueden hacer varias cosas interesantes dentro del análisis de service, ¿no? Pero nuestro objetivo no es eso, sino nuestro objetivo solamente es llegar hasta acá y crearle una dimensión de tiempo. Entonces, una vez hecho esto, no voy a pasar por cubos, directamente me voy a ir a dimensiones, ¿sí? Ya no hago cubo, sino dimensión, que es lo que quiero crear. Clic derecho, nueva dimensión. ¿Y qué hacemos con esa dimensión? Acá también tenemos una nueva dimensión vinculada, dice, ¿no? ¿Y para qué sirve una dimensión vinculada? Dice, utiliza este asistente para vincular grupos de medida y dimensiones de otra base de datos o cubo con la base de datos o cubo activo. O sea, podemos hacer que, como está en la grafiquita que ven acá, dos cubos se puedan conectar mediante este gestor, ¿no? Mediante este asistente. Vamos a ver si hacemos un ejemplo de eso para que lo puedan ver, ¿ya? Entonces, nuevamente, dimensiones, nueva dimensión. Ahí está, nueva dimensión. Siguiente. Me hace acá una consulta, ¿no? Tenemos un test, dice. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres usar una tabla existente? ¿Quieres generar una tabla de tiempos en el origen de datos? Esa me suena. ¿Quieres generar una tabla de tiempos en el servidor? ¿O quieres generar una tabla que no sea de tiempos en el origen de datos? ¿Con qué opción me voy a quedar? Me voy a quedar con esta. Generar una tabla de tiempos en el origen de datos. Le voy a dar siguiente. Me pregunta, ¿qué días, qué información necesitas para que se cargue la base, la tablita esta, ¿no? Bueno, lo primero que debo saber es Norwin, de qué fecha a qué fecha tiene información. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a consultarle utilizando una consulta SQL a la tabla Norwin. Esa información la voy a encontrar en orders y va a estar en order date, ¿no? En las fechas. Ahí está la información de la información de nuestra tabla, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Voy a ver qué años son los que tengo. Y lo vamos a agrupar. Muy bien. Por ejemplo, esta base de datos tiene información del 1996, 97 y 98. Desde el 96 al 98. Vamos a consultar también, si es que es posible, la información de desde qué meses, ¿no? Y lo vamos a ordenar por año.
Perfecto, miren. Norwin tiene información desde julio, ¿sí? Desde julio del 96, o sea, podríamos utilizar 1 de julio del 96. Tenemos hasta diciembre del 96, enero del 97, diciembre del 97, y tenemos de enero del 98, enero, febrero, marzo, abril, mayo, a mayo del 98. Eso significa que la información que yo voy a manipular para que esa tabla la tabla de dimensión de tiempo se llene, va a ser del 1 de julio, solo anoto acá, de 1996 al mayo. Mayo tendrá pues 30, 31. Vamos a fijarnos, no soy bueno con eso, pero mayo dice que tiene 31. Entonces, al 31 de mayo de 1998. Esas son las fechas con las que deberíamos trabajar la tabla de dimensión tiempo. Es la información que está acá. Eso es lo que vamos a llenar acá. Le vamos a decir, del 1 de julio, vamos a ver, febrero, julio, del 96, ahí está, del 1 de julio del 96 al 31 de mayo, ahí está mayo, 31 de mayo del 98. Ahí está. Entonces, del 1 de julio de 1996 al 31 de mayo del 98 es la información que yo voy a generar. ¿Qué tipo de agrupación me interesa hacer para analizar? Bueno, podríamos analizar año, semestre, trimestre y mes. ¿Sí? Año, semestre, trimestre y mes. Esos son, y bueno, también por día podría ser, ¿no? Pero en realidad no me interesa mucho el tema de los días, ¿sí? Pero sí lo voy a dejar acá, ¿por qué? Porque es la llave primaria, es su llave principal de esta tabla. Entonces lo voy a agrupar, cualquier consulta que genere, lo voy a agrupar por año, semestre, trimestre o mes. Entonces, en un mes, por ejemplo, voy a poder visualizar qué tan efectivos, qué tan rápidos hemos ido, si hemos enviado a tiempo o no en la mercadería que nos han solicitado, ¿no? O si en el trimestre, o en el semestre, o en el año. ¿Listo? Acá abajo tenemos los idiomas en los cuales se va a generar nuestro calendario, ¿no? Nuestras fechas. Está desde el inglés, hay francés, hay japonés y hay alemán. En nuestro caso, bueno, las fechas creo que todos conocemos más el inglés, ¿no? Ahora, si ustedes están más cómodos con otros idiomas, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, creo que más común es el inglés para el cargante. Ahí vamos a ver day, month, ¿no? Year, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cargadas las fechas del 1 de julio al 31 de mayo del 98 y 96 respectivamente. Cargado las agrupaciones que voy a querer analizar, le doy siguiente. Aquí lo dejo como calendario normal, no hay ningún problema. Siguiente. Acá está el nombre de la dimensión. Entonces, esta dimensión se va a llamar dim tiempo. ¿Por qué? Porque es el formato que estoy utilizando para mi proyecto, ¿no? Dim región, dim cliente, dim empleado, todos en singular y con el prefijo dim. En este caso también es dim tiempo, ¿sí? Acá me está mostrando cómo se va a estructurar esa dimensión. Y aquí voy a generar el esquema. Vean, acá hago clic o hago check en esta opción que dice generar el esquema ahora. ¿Sí? Ahí le vamos a poner generar el esquema ahora. Y le damos finalizar. Al momento que ustedes le dan finalizar, va a aparecer un asistente, un nuevo asistente.
que va a generarte es todo lo que hemos creado, lo va a generar físicamente, ¿dónde? Aquí, en la base de datos. Siguiente. Te pregunta, ¿quieres crear una nueva vista de origen o quieres utilizar la vista ya existente? Yo, o sea, en este momento todos debemos utilizar la vista de origen existente. No voy a crear una nueva porque ya tengo, ¿no? Esa vista de origen. Entonces voy a utilizar este existente y me muestra. Este es el existente que tienes. Ah, ya, genial, no hay problema. Listo. Siguiente. ¿Qué es lo que le vamos a poner? ¿Claves principales? Sí. ¿Le vamos a crear un índice? Sí, porque muy posiblemente desde ahí se hagan las consultas, por lo tanto debe haber índices. ¿Vamos a hacer integridad referencial? Sí, correcto. ¿Vamos a mantener los datos al volver a generar? Sí. ¿Y qué opción vamos a tener aquí? Vamos a utilizar la opción que dice llenar solo si está vacía. Llenar solo si está vacía. ¿Para qué? Para que el el análisis service, el sistema de manera automática llegue a poblar toda la tabla con la información de tiempo que necesitamos. Le damos siguiente. Nos muestra acá lo que va a hacer a nivel de llaves primarias y demás. Siguiente. Hay información alternativa y finaliza. En este momento pueden ver, está generando toda la actividad que le acabamos de programar, ¿no? En este momento está mostrando, acá le voy a poner SA, que es mi usuario de base de datos, acá me está preguntando íntegramente o exclusivamente por el usuario de la base de datos SQL, porque ahí se está conectando. Vean, acá dice preparando SQL para la base de datos, ¿no? Entonces ya está, ahí va a generarse. Muy bien, Regis, te felicito, ya tenemos uno que lo logró. Igual acá dice, ¿no? Generación finalizada correctamente. Perfecto, entonces significa que ya corrió. Le damos cerrar. ¿Cómo me fijo dónde está el resultado de lo que acabo de hacer? La idea es que esta dimensión tiempo que ustedes pueden ver aquí se haya generado en la base de datos. Pero acá no hay nada, ¿no? Es más, si yo actualizo por acá, aparece una dimensión tiempo, ¿ven? Ya aparece mi dimensión tiempo. Entonces, como ya está acá, lo único que tengo que hacer es agregarlo, ¿no? Clic derecho, agregar tabla, refrescamos y ahí está la dimensión de tiempo que acabamos de crear. Agrego acá y listo. El resto es acomodarlo. Ahí está la dimensión de tiempo, ¿no? Ya está lista para su trabajo. ¿Y con quién lo voy a conectar? Pues muy fácil, ¿no? Esta llave primaria fecha debería estar con esta order date. Entonces de aquí, esta llave me la llevo al ordered date. ¿Ok? Ok. Y listo. Hacemos, guardamos. ¿Sí? Le decimos que sí, que lo guarde. No la consulta. Esto sí. ¿Y qué les parece? Ya tenemos la metadata poblada y lista para empezar a trabajar. Básicamente, si ustedes hacen un select asterisco from a la dimensión tiempo, ahí está, ¿no? Toda la información de esa tabla que ya está poblada, ya nos viene poblada. Miren, desde el 1 de julio acá está. Y si revisan hasta el último registro, el 31 de mayo del 98, lo que le habíamos pedido que haga, ¿no? Acá también podemos ver que ha agrupado. Por ejemplo, a nivel de semestres, ¿no? Le pone el nombre del año, el nombre del semestre, semestre 2 del 96, por ejemplo, ¿sí? Semestre 1, semestre 2, semestre 1, trimestres también, 1, 2, 3, se le ha puesto nombre
a todas las estructuras de la tabla que tenemos en la dimensión tiempo. ¿Sí? Con esto ya estaría desarrollado. Ahí está la dimensión, está también la información de las medidas y finalmente está la información de la tabla de tiempo. Muy bien. Esto que ustedes están viendo en pantalla es el modelo de estrella. Es el modelito de estrella, que tiene las aristas a nivel de dimensiones y tiene la parte principal, que es la medida. Muy bien, chicos. Preguntas, por favor. Lo que vamos a hacer ahora es generar la información de la metadata. Vamos a crear esta base de datos nuevamente. Pero ¿dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a crear en la nube. ¿Correcto? En la nube. Para eso, como yo ya tengo las estructuras, ya tengo las relaciones y demás, voy a sacar el modelo, ¿no? Voy a sacar el query de creación de estas tablas. Entonces, aquí a mi Data Warehouse, clic derecho, y vamos a hacer en tareas, y vamos a buscar su generate scripts, ¿no? Que genere el script. Le decimos así, genérame el script, ¿no? Tareas, generate script. Acá le damos siguiente. Seleccionamos lo que queremos crear, que en este caso son todas las tablas. Siguiente. ¿Dónde lo vas a poner? Lo vas a guardar en documentos. Se va a llamar script. Yo le voy a poner el nombre dw para ubicarlo. Script dw. Y le doy siguiente. Y listo. Ya está. Ya tengo el script. Si reviso en la base de datos, perdón, en documentos, acá debo tener, ahí está, script dw.sql. Y aquí está todo el script con toda la información que necesito para crear esa base de datos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque voy a crear esta base de datos en la nube. Voy a cerrar los scripts que ya no estoy utilizando. ¿Listo? Y me voy a conectar a la nube. Para eso vamos a entrar a Portal Azure con vuestras cuentas. Ya teníamos una pequeña base de datos creada. Acá está. Voy a sacar la información de conexión, que está el nombre del servidor. Lo copio. Lo pego por aquí. Utilizo la autenticación que he configurado antes. Y hago la conexión. Acá ya depende básicamente de la conexión a internet con la que estemos trabajando, ¿no? Debe ser una conexión relativamente buena, regular, ¿no? Perfecto, acá ya tenemos, como pueden observar, nuestra base de datos en Azure. ¿Sí? Yo voy a eliminar esa base de datos.
Muy bien, voy a eliminar cualquier tipo de base de datos que no esté utilizando, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear dentro de esta base de datos una nueva consulta, ¿ya? Entonces acá voy a crear, por ejemplo, eh, acá pueden ver, estoy en filedatasure.database.win, o sea, estoy en el script de esta base de datos. Voy a crear rápidamente, create database, una basecita de datos con el nombre db. ¿Qué es lo que estamos analizando nosotros? Estamos analizando los tiempos de respuesta, ¿sí? Tiempos de respuesta, qué tan efectivos hemos sido. Entonces vamos a poner lo que habíamos colocado hace un momento, ¿no? Norwind, tiempo, ¿correcto? Esa es la base de datos con la que vamos a crear eh, el repositorio. Lo voy a ejecutar. Vamos a esperar que se cree. Entonces, una vez que ya he generado la base de datos, aparece en mi lista de base de datos. Ahí está. ¿Sí? Acá también ya debe aparecer para poder utilizar esa base de datos. ¿No? Supuestamente estamos pues trabajando de manera local utilizando el management, pero en realidad estamos trabajando con el Azure, ¿no? Estamos en la nube ahorita. Nos queda copiar la creación de nuestra base de datos. Copiamos. Listo. Voy a borrar este de acá. Y ejecutamos, ¿no? También debemos de tener en cuenta la conectividad con del internet, ¿no? Muy bien. Muy bien. Aquí dentro de tablas deberíamos tener, ahí están las dimensiones ya, que acabamos de crear y todo, ¿no? E incluso ya deberíamos poder ser capaces de visualizar el database diagrams, ¿no? Entonces, por ejemplo, clic derecho, porque el management es el mismo, nuevo diagrama. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, este diagrama de base de datos no lo podría hacer en la versión 18, ¿no? No me permite. Listo, estamos creando entonces nuestro diagrama de base de datos para poderlo ver, ¿no? Cerramos. Ahí está, nuestra medida, nuestras dimensiones. Dimensión región, empleado, cliente y la dimensión tiempo.
En realidad es bastante pequeña la estructura que hemos creado, pero nos va a ser de mucha utilidad para el objetivo que es el objetivo de aprendizaje que tenemos, ¿no? Entonces, acá está nuestro proyecto. Toda esta base de datos está creada en la nube, ¿no? Lo tenemos en la nube. Las tablas de dimensión como aristas, la tabla de medida al medio. Ya está listo. La única diferencia es que están vacías. Por ejemplo, la dimensión cliente, si yo hago una consulta a esa dimensión, está vacía, ¿no? Porque recién se han creado solamente las tablas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a definir ¿sí? Como pueden ver, ahí está vacío, clientes, de la misma manera empleados, regiones y nuestra dimensión de tiempo, ¿no? Todo está, todo es, ya está vacío, está creado, ¿no? Muy bien, Ángel me consulta, ¿se puede hacer una, un restauro de backup? Sí, sí se puede backupear, ¿no? Sí se puede hacer un backup. Vamos a tratar de hacerlo mañana, ¿ya? Vamos a ver si lo podemos desplegar mañana. Muy bien. ¿Alguna otra consulta hasta acá? Y acá tenemos análisis, por ejemplo. Y acá tenemos el servicio de análisis service, ¿no? Lo que estábamos viendo hace un momento. También vamos a poder utilizar Power BI. ¿Mm? Acá tenemos el concepto de SQL Data Warehouse, que también lo vamos a ver, ¿no? Entonces son varios servicios que vamos a poder tratar de trabajar a futuro, ¿no? Ya nos queda una semana y media en el cual vamos a trabajar toda esta parte. La base de datos ya está creada localmente desde nuestro trabajo en el management, ya lo hemos creado, no hay ningún problema, ¿sí? Está corriendo. ¿Cuál es el trabajo ahora? Cargar la información de la dimensión cliente, empleado, región y tiempo. Yo lo voy a hacer y ustedes se van a encargar para el día de mañana de cargar la información de las medidas. ¿Ya? Para esto agarro aquí, me voy a archivo, nuevo proyecto. Voy a utilizar un proyecto de integración. Voy a cambiar mi carpeta. Mi proyecto se va a llamar nube, mi proyecto en el cual voy a cargar la información. No necesito guardar lo de la tabla de dimensión tiempo. Si ustedes deseen guardarlo, no hay ningún problema. Se puede volver a generar. ¿Ya? Muy bien, genero una tarea de flujo. ¿Sí? Dentro de esta tarea de flujo voy a generar los orígenes. En mi caso, origen OLEDB. ¿Cuántos orígenes OLEDB? Son 4 orígenes OLEDB. Listo. ¿Qué orígenes OLEDB? El primero va a ser cliente. El segundo que tenemos es empleados. Este de acá va a ser regiones. Y finalmente tiempo. Tiempo lo vamos a sacar de la tabla que hemos creado, ¿no? La que acabamos de crear. Vamos a acomodar acá. Listo. Voy a crear para cada uno de los orígenes la conexión, ¿no? Entonces, para cliente, doble clic. Una nueva conexión. Voy a eliminar esta. La nueva conexión va a ser a Norwin. Entonces, hacemos nuevamente la configuración. Y me voy a conectar a Norwin. Acá está. Correcto. La tabla va a ser clientes, customers, aquí está. Y las columnas, no llevo todas, ¿no? En este caso, ¿por qué?
¿Qué dice el modelo? El modelo de cliente dice que solo se lleva el ID y el company name. Entonces solamente eso vamos a llevar. El customer ID y el company name. Para el empleado ya cargó Norwin. Lo único que hacemos es buscar employees. ¿Qué columna? Acá tenemos ese detallito, ¿no? Con la columna del empleado. El empleado es employee y nombre completo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Employee, first name y last name, que es lo que necesitamos, ¿no? Para las regiones utilizamos region o región y las columnas están bien. Y para la dimensión tiempo, acá sí voy a crear una nueva, porque la dimensión tiempo está en el modelito que hicimos local, ¿no? Ya está cargado ahí en el local. Aquí, en Norwin tiempo, que es la base de datos local. Y acá está la dimensión tiempo. Todas las columnas, sí, todas las columnas se van. Y ya tengo configurado los orígenes. De la misma manera voy a colocar 4 destinos. Pero, ojo con esto. Como mis destinos son Azure, ya no van a ser destinos OLEDB, ¿no? Que es como los orígenes con los que estábamos trabajando eran orígenes OLEDB. Pero como ahora vamos a trabajar con el Azure, ya no van a ser destinos OLEDB. Ahora voy a trabajar con destinos ado.net, ¿sí? Ojo con esto. 1, 2, 3 y 4. Del cliente va a pasar a su primer destino ado, ¿sí? Le voy a dar una nueva conexión. Y es lo mismo que hemos hecho cuando hemos conectado el management a la nube. Exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué significa exactamente lo mismo? Que me voy a base de datos, entro acá a la base de datos que he creado y voy a configurar y voy a crear esta conexión, ¿no? Vamos a conectarnos aquí. La autenticación ya la conocemos, el usuario que hemos creado como administrador de la cuenta Azure, la contraseña, acá está la base de datos que hemos creado, hacemos el test y ahora sí, ya estoy conectado hacia Azure. Entonces, la primera conexión es de cliente, acá está, cliente, y por lo tanto también nos vamos a ir a la dimensión cliente, acá está la dimensión cliente. La asignación, ahí están las asignaciones porque tienen el mismo nombre, ¿no? Entonces las asignaciones quedan como están y le damos a aceptar. Listo. En el tema del empleado, habíamos visto la semana pasada que necesitamos crear una columna derivada, no me equivoco, en la cual vamos a colocar los nombres y la expresión era first name y lo íbamos a concatenar con el last name. ¿Listo? Y esto iba a salir a este ado que se iba a conectar con la dimensión empleado. Las asignaciones están correctas y lo dejamos con aceptar.
Regiones, no creo que tengamos mucho problema con el tema de las regiones. Dimensión región, asignamos lo que ya está, no hay problema. Y finalmente tiempo. Tiempo ya está considerado acá y acá voy a utilizar la dimensión tiempo. Las asignaciones deberían ser las mismas porque tiene las, o sea, no he cambiado los nombres, ¿no? Son exactamente igual. Este debería ser el proyectito de integración que ustedes van a manipular ahora, ¿no? ¿Correcto? Yo espero que todos estemos hasta acá. Lo único que faltaría sería la ejecución y ver que efectivamente pasen, ¿no? Entonces vamos a trabajar el tema de ejecución. ¿Listo? Voy a iniciar. Y bueno, tiene que pasar un tanto de clientes, tiene que pasar un tanto de empleados, ¿no? En el caso de los empleados, me acuerdo que son 9, las regiones son 4, son como 700 filas de tiempo, de clientes son 77, creo, no me acuerdo muy bien, pero toda esa cantidad debe empezar a pasar por el servicio de integración hacia la nube. Perfecto, como pueden observar, acabamos de pasar 91 clientes, 9 empleados, 4 regiones y 700 filas de tiempo. Porque las filas de tiempo, como ustedes saben, viene desde el año 96, 97 y 98, ¿no? Listo. Hacemos el stop. Lo voy a cerrar. Y ahora sí, ¿no? Podemos revisar. Por ejemplo, si yo ejecuto acá la consulta Customer, ya tengo los 91 clientes. Podemos hacer la misma consulta a la dimensión tiempo, ¿no? Que es una de las dimensiones más grandes, con 700 registros. Ahí está. ¿Cuál es la tabla que nos falta cargar? La medida, ¿no? La medida está vacía. Y la medida, ¿cómo la vamos a cargar? Bueno, esa es la práctica para el día de mañana. La medida la tienen que cargar en base a la consulta que ya hemos creado en algún momento. Ya lo he pasado también al chat. ¿Sí? Y en base a esa consulta que tenemos, ustedes deben acá está. Esta es nuestra consultita, ¿no? Entonces, en base a esta consulta, yo debo ser capaz de cargar la información que tenemos eh, en la tabla de medidas, ¿no? Y esto ustedes lo tienen que definir, lo tienen que dibujar en Integration Service, ¿no? No hay gran cosa acá, digamos. ¿Sí? Muy bien, consultas, por favor, ¿alguna duda?